todos nuestros oyentes les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Conexión Mental, un podcast pensado especialmente para todas aquellas personas que tienen interés o dudas en temas sobre salud mental y emocional. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias, psicólogas clínicas, y estamos muy felices de poder estar aquí dándoles la bienvenida nuevamente a este podcast. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, Katy. Estoy muy contenta de que podamos retomar con esta nueva temporada. ¿Y tú Así cómo has es. estado? Yo también estoy muy bien y por supuesto muy feliz también de estar acá con todos nuestros oyentes, además agradeciéndoles por toda esa acogida que tuvimos durante la primera temporada. De verdad fue algo muy gratificante para nosotras y queremos adelantarles que bueno, esta segunda temporada viene llena de nuevos temas, de invitados especiales. Va a ser una temporada muy corta porque pues igual nos estamos acercando ya a fin de año, pero no queríamos dejar que cerrara este 2023 sin llevarles muchos temas que tenemos ya preparados para ustedes con invitados muy interesantes y siempre con el objetivo de brindarles información basada en la evidencia dentro del campo de la psicología y la salud mental. Así que, pues bueno, para dar inicio a esta temporada, tenemos preparado para ustedes un episodio muy especial donde conversaremos sobre un tema que también, pues, suele ser muy interesante para muchos de los consultantes, lleno también de muchas dudas, y tiene que ver con las relaciones adictivas. ¿Qué sería eso de relaciones adictivas y cómo las vemos reflejadas inclusive en el día a día? De diferentes formas, a través de la comida, inclusive del juego, del sexo, de las drogas, incluso del amor. Y para ello tenemos un invitado igual de especial, al cual ya ustedes conocen, porque estuvo acompañándonos también en uno de los episodios de la primera temporada. Él es Camilo Ladino, psicólogo clínico, un colega muy estimado. Bienvenido, Camilo, y gracias por estar aquí una vez más con nosotras. Muy buenas tardes o noches, Gaby, Katy, para mí es un placer de nuevo estar de invitado en este maravilloso podcast. Estoy muy contento por el tema que vamos a desarrollar hoy y sobre todo que les pueda servir a todos nuestros oyentes. Entonces, bueno, solo me resta agradecerles inmensamente por esta invitación. Bueno, Camilo, nosotras, como ya dijo Katy, estamos muy agradecidas también de tenerte en este episodio, abriendo esta nueva temporada de nuestro podcast. Para iniciar y para hablar del tema, nos gustaría preguntarte, ¿qué se entiende por adicción? Bueno, Gaby, una adicción básicamente es una enfermedad recurrente en el cerebro que a medida que va pasando el tiempo se va cronificando y se basa básicamente como en una búsqueda del alivio a través del consumo, sea una sustancia, sea una relación, sea comida o otro tipo de comportamientos como similares. Y básicamente pues el desarrollo de esta conducta implica para la persona que es adicta esa capacidad de controlarlo, pierde, digamos, como que el control en cuanto a adquirir la sustancia, la persona, la comida o aquello a la cual se siente adicta. Ok, perfecto, Camilo. Estabas hablando de que tiene que ver mucho inclusive con las relaciones, ¿sí? Y esto es importante porque precisamente lo hablábamos ahorita y era el tema de que, pues, precisamente en este episodio queremos enfocarnos precisamente en esas conductas adictivas, pero que nos llevan a tener relaciones precisamente adictivas con diferentes variables, como lo hablábamos al principio, como la comida, el sexo, el juego, etcétera. Entonces me gustaría aquí saber de cierta forma y adentrándonos un poco en lo que sería como esa relación adictiva con estas variables o con estas relaciones. Primeramente también que podrían nos decir frente al tema de cuáles son los factores, sí, que podríamos llamarlos factores predisponentes o no sé de qué forma de pronto le podríamos llamar, pero qué factores de cierta forma pueden hacer que una persona pudiera llegar a desarrollar una conducta adictiva a diferentes objetos, a diferentes variables, a las relaciones, incluso, que es lo que más nos compete en el episodio del día de hoy. Bueno, claro que sí, Katy. Digamos que los factores más importantes, esos factores predisponentes de los que tú estabas hablando, pues inicialmente hablan de una variable primeramente biológica,
en donde hay una predisposición, digamos en el caso de que los padres o familiares con consanguinidad cercana hayan tenido también unas conductas adictivas. Entonces, de entrada hay una vulnerabilidad biológica. ¿M? Ahora bien, en el tema familiar también juega un rol importante el acompañamiento que tienen los padres al individuo, y no solamente el acompañamiento, sino la presencia, la conexión. Entonces podremos hablar de eh, estilos de crianza ambivalentes, autoritarios o permisivos negligentes. Estas estilos de crianza son unos factores que favorecen, no quiere decir que ya las personas que tuvieron este sistema de crianza necesariamente son adictas, no. Simplemente es como una gota más que va llenando como el vasito de la adicción. Y posteriormente en el desarrollo, el contexto en el que la persona se ve inmersa o se ve inmersa favorece también a que la conducta adictiva se propicie. ¿Por qué el contexto? Porque el ser humano aprende por modelos, aprende por asociación, aprende a través de aprendizaje vicario mediante el seguimiento de modelos, también las reglas sociales que están dentro del contexto de los individuos, y todo esto favorece que la persona vaya desarrollando como tal la adicción. Añadido a esto, también podemos encontrar lo que es eh, el contacto directo con la experiencia, qué tan funcional eh, es para la persona en determinado ambiente la misma conducta activa, llegar a. Entonces, básicamente son todos estos componentes que predisponen para que una persona llegue a desarrollar este comportamiento. Bueno, Camilo, nos has hablado de varios factores, no solo factores con genéticos, biológicos, familiares también, el contexto, los modelos de crianza, los contactos que tenga la persona con su propio contexto y con estas experiencias, ¿no? Particulares acerca y dentro de las relaciones. Pero también nos gustaría preguntarte, ¿qué ejemplos podrías darnos? De adicciones o conductas que puedan llegar a ser como conductas adictivas. Claro que sí, en sí mismo puede ser cualquier tipo de comportamiento. Básicamente lo más como sustancial en esto de las adicciones es cómo ese comportamiento estimula el círculo del placer. Estamos hablando del núcleo accumbens, del sistema de recompensas. Entonces, cómo ese comportamiento hace que nuestros neurotransmisores se activen y sobre todo estimulen esta parte del círculo del placer. Entonces puede ser cualquier tipo de comportamiento, ya va, digamos, como que en el caso de cada persona. Sin embargo, hay comportamientos que se han como generalizado o que la gran mayoría de personas apunta a eso por el grado en que pues va como eh, estimulando este círculo del placer. Entonces, las adicciones como tal más frecuentes que podemos encontrar son el trastorno de juego patológico, el de la compra compulsiva, el de la adicción al sexo, eh, a las apuestas en Internet, por supuesto, a las sustancias psicoactivas. Como un subgrupo de la adicción al sexo puede ser la adicción a la pornografía, a la masturbación, que también eh, por obvias razones, estimula este círculo de placer. Entonces, podemos encontrar una gran gama de conductas que pueden llegar a ser compulsivas dentro de lo que se denomina como adicción. Mm. Ok, Camilo, interesantísimo que eso que estabas hablando, sobre todo lo del círculo del placer, porque me lleva a pensar de cierta forma, cuando mencionamos y quisimos darle título precisamente a este episodio, mencionamos como algunas cosas, que es lo que tú acabaste de mencionar básicamente, que es, pues sí, sustancias psicoactivas, relaciones, el sexo, el juego, sí, la comida. Y creo que esto nos lleva a pensar de que de cierta forma lo que busca la persona es tener una gratificación inmediata, ¿sí? Porque obviamente hay un placer en medio de ello, pero también viene como a suplir algo y eso me lleva a la pregunta de por qué una persona puede
¿sí? Llegar a tener esa conducta adictiva, en esa búsqueda, por decirlo de alguna forma, o por entablar una relación adictiva en su vida, supliendo qué. O sea, qué viene realmente a hacer para la persona, ¿sí? O qué viene a suplir en la vida de la persona, pues estas variables de las cuales nos hablabas y que de cierta forma, por medio de ellas, las personas tienen gratificaciones inmediatas. Por supuesto, Gaby y Katy, perdón. Digamos que eso que tú estabas mencionando es supremamente importante porque partimos de que la vida en sí misma acarrea sufrimiento, acarrea malestar. ¿Y qué pasa cuando el sistema de recompensa se activa? Que inhibe, disminuye, decrementa o posterga quizás el sufrimiento, el malestar y el dolor. Entonces hagan de cuenta que cada uno de estos comportamientos adictivos viene siendo como una anestesia, entre comillas, que es anestesia porque quizás reduce temporalmente la intensidad de el sufrimiento de la persona y no solo eso, sino además le da como ese saborcito agregado, el dulcecito del placer, ¿sí? El disfrute, el goce, aunque también viene siendo efímero, pero al fin y al cabo es placer. Y eso hace que el comportamiento se direccione de una manera totalmente diferente a cómo se comportaría con el sufrimiento. Camilo, y esto también haría que las personas, bueno, tal vez la primera vez que intentan o hacen alguna de estas conductas adictivas, resulta muy placentero, pero a la larga esa cantidad de placer o ese nivel de disfrute del que hablabas, pues no se va a sentir de la misma manera que la primera vez. ¿Qué pasa en estos casos? Porque la persona sigue buscando ese placer que le genera la conducta adictiva, sea la relación, el juego patológico, el sexo, la comida o todas aquellas otras variables de las cuales tú nos hablaste. Pero en sí, ¿qué hace que la persona siga queriendo experimentar estas conductas si de en cierta medida no va a recibir el mismo tipo de placer que la primera vez que experimenta? Sí, evidentemente. Bueno, acá ya sería, digamos, como importante como diseminar o diferenciar según el tipo de comportamiento que la persona pues se vuelve adicta. Es muy diferente tener una sustancia psicoactiva, por ejemplo, que ejerce una presión neurobiológica muchísimo más importante que, por ejemplo, una adicción al sexo. Eso sin, digamos, como que disminuir esa adicción, ¿no? No poner una sobre la otra, pero al fin y al cabo, una dependencia, una adicción en sí misma es una dependencia biológica, ¿no? A la sustancia, no solamente a la sustancia, sino también a lo que segrega nuestro cerebro cuando recibimos una recompensa. Entonces, pues, si nos vamos por el lado de las sustancias psicoactivas, pues podemos encontrar un experimento. Esto lo hicieron hace mucho tiempo, más o menos como unos 60 años. Bueno, voy a hablarles un poco de Skinner, el psicólogo padre de la psicología conductual, y más o menos hace unos 65 años, unos investigadores de la Universidad de Montreal, Peter Miller y James Olds, se basaron en esta idea como para diseñar un experimento neurocientífico parecido a la caja de Skinner. Solo que ellos implantaron unos electrodos en el cerebro de una rata. Sí, un poco tétrico ahí y el tema quizás eh, un poco a nivel de ética delicado. Pero entonces, en ese entonces hicieron precisamente eso. ¿Y qué pasaba con esos electrodos? Estimulaba mediante una pequeña descarga eléctrica esta parte del círculo del placer que les mencionaba. ¿Y qué pasó? ¿Y qué encontraron estos científicos? Que cada vez que la rata oprimía la palanca, recibía esa descarga eléctrica y muchas veces la rata prefería recibir las descargas una y otra vez por encima de comportamientos sumamente adaptativos como lo es la comida y el sexo. Entonces, por esa razón y basado en ese experimento, eh, es completamente diferente tener una adicción a una sustancia, es tan directamente como lo estimula
la sustancia psicoactiva, cómo estimula nuestro cerebro a cómo lo estimula otro tipo de adicción. Ok, perfecto, Camilo. Gracias por esa explicación y por ese ejemplo realmente muy válido, que lo que tú dices, a pesar que fue hace ya bastante tiempo, pues creo que nos sirve realmente para ejemplificar un poco lo que nos estabas mencionando. Y acá de pronto, teniendo en cuenta lo que estabas mencionando, sería importante tener como un poco de más claridad, ahora teniendo en cuenta ya de pues, las personas que nos están escuchando. Sabiendo que estas conductas adictivas nos llevan obviamente a tener una relación inclusive dependiente, porque imagino que se desarrolla una dependencia a, sea cualquiera de estas variables que tú nos hablabas hace un rato, ¿sí? Llámese sexo, comida, juego, etcétera. eh, Realmente, ¿cuáles son las principales características que puede verse o cómo puede presentarse esa relación adictiva en la vida de una persona? Porque tú hablaste ahorita algo muy importante y era el círculo del placer, las gratificaciones inmediatas. Pero sabemos que de cierta forma esto viene a ser, esta relación adictiva viene a ser un distractor, por así decirlo, ¿sí? Que va a disminuir un poco ese malestar, eso de lo cual yo estoy escapando, que es incómodo para mí, pero a la larga no está solucionando nada. Pero de en sí, ¿cuáles son las características principales que podemos ver precisamente en una persona que desarrolle este tipo de conductas adictivas? ¿Cómo se caracterizan esas relaciones en estas personas? Bueno, ya digamos hablando o saltando, digamos como que al tema de las relaciones de pareja, básicamente, ¿cuál sería la variable que entra a jugar allí? Quizás temor a la soledad, el tema de tener control, y ese control se traduce en seguridad. Entonces la persona lo que busca es precisamente mantener esa seguridad, mantener la exclusividad de su pareja y básicamente cae en algún tipo de comportamiento tóxico, como por ejemplo revisar sus redes sociales, espionaje, eh, chuzar el celular o utilizar algún tipo de aplicativo para interceptar sus llamadas o sus redes sociales o hackear. Entonces, esos comportamientos de los que he descrito anteriormente son comportamientos en esa búsqueda de control que viene a estimular precisamente el círculo del placer porque da seguridad y la seguridad es una recompensa básica para el ser humano. Y cuando estas personas experimentan esta seguridad de la que nos hablas, pero al mismo tiempo también experimentan otro tipo de conductas un poco ambivalentes por parte de su pareja, eh, que si bien, bueno, te da la estabilidad de estar en una relación, pero por otro lado, esta persona tiende a ser, no sé, un poco violenta o tal vez no le da la satisfacción o no cumple con todas las expectativas que la persona eh, tiene sobre sus relaciones, tiene sobre también lo que espera sobre la relación, que hace que esa seguridad prime por encima de las propias creencias a nivel de relaciones de pareja, las propias expectativas para la persona. Claro, Gaby, eso que dices es supremamente importante porque, digamos, para nosotros sería completamente ilógico y desde nuestra razón, racionalmente, eh, nos ponemos las gafas de la racionalidad y diríamos como que no, ¿qué haces allí? ¿Por qué estás allí? Sin embargo, también hay otras variables de fondo, como por ejemplo, bueno, lo que les decía antes, temor a la soledad, pero que ahí entra otra variable importante que es una baja autoestima, algún tipo de autoconcepto distorsionado, distorsiones cognitivas, distorsiones en la autopercepción, autoconfianza y qué tanto valor tengo yo como persona, ¿sí? No solamente cómo opera el círculo del placer eh, en todos los seres humanos, sino también cosas de fondo, como por ejemplo trauma, experiencias de abandono. Entonces, acudo a mi pareja a pesar de que me humilla, a pesar de que me golpea, a pesar de que me da malos tratos, pero no lo quiero perder porque es lo único que tengo y siento que no voy a poder a tener otra persona igual. ¿M? Entonces ese tipo de distorsiones hacen que la persona
se mantenga, pero luego se critica porque como ya recibió su contentillo, entre comillas, luego ya la parte racional de la persona comienza a enjuiciarle de qué haces ahí, por qué, por qué no te vas, pero al fin y al cabo cuando llega nuevamente esta persona, suple, eh, entre comillas, esa necesidad y volvemos al círculo vicioso. Entiendo, Camilo. Eso lo del círculo vicioso es muy diciente y aquí realmente tal vez me surge una pregunta frente al tema en sí, ¿cuándo viene a ser problemático? Porque sabemos de que todo esto en la forma que lo estás hablando y yo creo que desde nuestra mirada como terapeutas, muchas veces el problema puede estar un poco claro, inclusive para personas del contexto de la persona que esté teniendo este tipo de conductas adictivas, puede estar el problema muy claro, pero a veces para la persona que lo está viviendo en carne propia, pues no lo ve como un problema. Pero entonces, ¿cuándo viene a ser realmente problemático para la persona misma e inclusive para su propio contexto, Camilo? Claro que sí, mira, eh, creo que algo fundamental es que la persona como que se contraste su relación con el tipo de relación que quiere tener, con el tipo de relación o esos límites, esas reglas propias de lo que quiere de sí mismo, cómo quiere ser tratado, cómo quiere ser amado, si van a la misma dirección, si me trata con el respeto que me gustaría, si corresponde a todo lo que yo doy como pareja. Entonces, cuando la persona se formula estas preguntas, va a notar una distancia muy grande cuando no las recibe, porque está estableciendo un límite, está estableciendo una dirección, un valor en su vida de lo que quiere vivir como pareja. Y al formularse estas preguntas, va hacia la misma dirección, me trata como yo quiero que me trata como, incluso como yo le trato, es correspondido ese amor, me trata con respeto, sin humillación, ¿sí? Entonces, el formularse esas preguntas es lo que va a permitir que la persona comience a tomar distancia y note con perspectiva si esa relación es o no es adictiva. Algo muy importante allí es también cómo me siento yo en la soledad, porque la soledad generalmente es una condición. Nosotros al ser sociales, seres sociales, buscamos la compañía del otro, buscamos el contacto con el otro, pero cómo yo también me permito esos espacios de soledad y me encuentro conmigo. No todo el tiempo tengo que estar con personas, no todo el tiempo tengo que estar con mi pareja. Pero entonces, para esas personas que están en este círculo vicioso, ¿cómo me siento yo en la soledad? Busco personas, busco todo el tiempo a mi pareja, que mi pareja me supla mi necesidad afectiva, me supla mis vacíos emocionales, me supla y me sane mis traumas. Entonces, en medio también de esta variable de la soledad, la persona puede comenzar a darse cuenta qué tanto necesita o qué tanto depende de su pareja. Obviamente, cuando nosotros tenemos relaciones de pareja sanas, es normal sentir un apego, es completamente normal y es adaptativo, está bien, pero ¿hasta qué punto llega a ser problemático cuando ya comienzas a invadir la privacidad del otro? Cuando tú la invades y también cuando te la invaden. Esos son los pequeños vestigios de que algo no anda bien y no Mm, se siente bien. ujú. Súper toda esa aclaración que nos das, Camilo, además que creo que abarca puntos muy importantes a tener en cuenta, sobre todo precisamente en esas relaciones adictivas a nivel del contexto de pareja, relaciones de pareja. Ahora de pronto mirándolo desde una mirada un poco más general sobre otras relaciones adictivas, como lo hemos hablado en otros momentos dentro del capítulo, que sería muchas veces esa relación emocional que tenemos con la comida, con el juego patológico, con el sexo, con la pornografía. Creería yo que algo problemático, lo que de pronto comúnmente podríamos decir es todo aquello que esté interfiriendo, cuando esto se salga de tu control y esté interfiriendo en tus diferentes áreas de ajuste, que realmente tal vez tú sientas que se está saliendo realmente,
sí, de tu control y está afectando inclusive tal vez tu familia y diferentes contextos también en los cuales tú te desenvuelves, sería realmente un punto de quiebre para decir aquí está pasando algo y es importante de que si yo no puedo con esto solo, sería importante buscar ayuda. Por supuesto que sí, todo lo que dijiste anteriormente es completamente cierto. Primero es identificar si qué tanta afectación siento en mi vida, si siento que yo ya no lo manejo, eh, es urgente que busques ayuda, es urgente que busques a un terapeuta para tratarlo. Y con lo que decías de la comida, bueno, la relación con la comida es un tema supremamente amplio, gigantesco. ¿Por qué? Porque la relación con la comida comienza desde las primeras etapas formativas. Entonces, pongo un ejemplo, cómo los cuidadores, no sé, recompensan o castigan el hecho de que riegues, el hecho de que no cojas bien el cubierto, de que no te comas todo. Desde allí comienzan, digamos, como a desencadenarse todos los trastornos alimenticios. Entonces, pues es un tema supremamente amplio, eh, pero por supuesto que eh, hay algo que viene como muy silencioso y bueno, se ha hablado últimamente, que es la adicción a la comida, la adicción al azúcar, por ejemplo, la adicción a los carbohidratos y a los alimentos dulces y azucarados, eh, incluso como la persona también trata de disminuir su malestar eh, mediante, mediante la comida, lo cual termina muchas veces en obesidad. En cuanto a la relación con el sexo y la pornografía y la masturbación, es también bastante difícil porque creo que en esta época todo está hipersexualizado y el hecho de los dispositivos y la tecnología móvil hace que eso sea mucho más asequible y es como un, voy a decirlo entre comillas, como un bazuco cibernético al cual la persona puede encontrar otra forma de escapar de sus malestares, de su sufrimiento, de sus depresiones por medio del placer, en este caso la masturbación o ver pornografía que también genera la misma activación eh, del sistema de recompensas que pasa también con el juego. Son diferentes comportamientos, pero están como conectados en cómo neuronalmente son estimulados. Bueno, Camilo, muy interesante todo lo que nos has dicho a lo largo de este episodio. Para ir cerrando, nos gustaría preguntarte qué podría hacer una persona para identificar y romper o salir de esos patrones adictivos, sea con la comida, con las relaciones dentro de las parejas, con el juego o con los otros tipos de adicciones que nos mencionaste al comenzar este episodio. ¿Qué puede hacer particularmente precisamente para eso, para identificar, romper o salir de ellas? Bueno, primero para identificar en sí mismo nuestro norte van a ser qué tanto deterioro veo por mi área vital. Entonces, en mis relaciones interpersonales, cómo esa adicción está deteriorando el tipo de relaciones que yo quiero tener, cómo eso está afectando mi relación de pareja, cómo ese comportamiento o ese hábito o ese mal hábito está afectando el área familiar. ¿Está mi relación familiar como me gustaría, como, sí, como yo desearía en verdad? ¿Cómo ese comportamiento está afectando mi trabajo, mi área académica, mi crecimiento personal, el área de mis intereses, de mi espiritualidad, de, de mis actividades de ocio? ¿Cómo eso va deteriorando cada área? Entonces, pienso que lo que la persona puede hacer en sí mismo es notar ese deterioro y ahí ya puede reconocer un problema, ¿sí? Porque ese es el primer paso, poder reconocer que está siendo problemático, poder admitir que está siendo problemático. No necesitamos llegar al fondo de cada comportamiento, a lo más hondo del deterioro para buscar ayuda. Si ya estás notando que este comportamiento está
sí, está saliéndose de control, lo estás haciendo cuando no lo planeas hacer, eh, cuando ya no lo deseas hacer y aparece y aparece y aparece, y cuando tú te propones muchas veces no volverlo a hacer y lo sigues haciendo, ahí ya hay un problema, ahí ya tienes que buscar ayuda. Y lo mejor en estos casos es buscar ayuda profesional. Obviamente existe literatura de autoayuda, ejemplos de personas que lo superaron, pero lo más recomendable es que un terapeuta experto en el comportamiento humano eh, te ayude a entender por qué te pasa, entender cuáles son las variables de vulnerabilidad que te pueden hacer volver a recaer y los nuevos comportamientos que debes aprender para hacerle frente al comportamiento adictivo. Maravilloso, Camilo, de verdad muy valioso toda la información que nos has brindado y estoy de acuerdo contigo con que es un tema muy amplio, ¿sí? Y realmente yo creo que este es el abrebocas para adelantarle a nuestra audiencia que vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver mucho, pues, con esta primicia para esta segunda temporada, ¿sí? Porque realmente es un tema muy complejo y que abarca muchas cosas y que realmente aquí yo creo que nos podríamos quedar hablando de mucho de este tema y sobre todo con todas las variables en las cuales realmente podemos ver que se puede ir desarrollando realmente una relación adictiva. Entonces es importante tener en cuenta muchos temas como la dependencia, el apego y muchas otras cosas que también iremos hablando en próximos episodios. Pero creo que realmente lo que nos has comentado ha sido información muy, muy valiosa y creo que puede dar una perspectiva de realmente lo que acarrea hablar realmente de conductas o de relaciones adictivas, porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta, Camilo. Así que pues de verdad te damos muchas gracias. No sé si tal vez tengas alguna recomendación final, algún tip de pronto allí como especial que le quieras dar a los oyentes que nos están escuchando, frente a no solamente si uno mismo es el que tal vez puede identificar esto, pero tal vez si también tenemos a alguien dentro de nuestro contexto que podamos decir, oye, creo que esta persona puede estar teniendo problemas con esto, puedo ayudarle de esta forma. ¿Hay alguna recomendación o algún tip en especial que tal vez nos quieras brindar? Claro que sí, para las personas que se encuentran en medio de una adicción, primeramente reconocer lo que está pasando. Creo que una automentira que se puede uno decir es, puedo controlar, puedo hacerlo. Pero quizás cuando ya te haces esa pregunta es cuando ya estés siendo controlado por la sustancia o por el comportamiento adictivo. Entonces lo primero es reconocer con humildad, eh, esto le puede pasar a cualquiera, no eres menos porque tengas un comportamiento adictivo, eh, y como que se mire así sin, sin juicios de valor, mirarnos sin juicios de valor, simplemente reconocer que está pasando algo y que se necesita tomar acción. Y para los familiares, evitar todo tipo de juicios de valor. Nadie es perfecto. Lo mejor que podemos hacer es hacer una escucha activa, una escucha sin juicios y brindarles todo nuestro apoyo en ese proceso de recuperación, sea cual sea el comportamiento adictivo. Bueno, Camilo, muchas gracias por tus recomendaciones finales. También muchas gracias porque sabemos que esto va a ser de utilidad para todos nuestros oyentes y las personas que están conectadas con este podcast. Esperamos también para todos los que nos escuchan que este episodio haya sido muy provechoso para todos ustedes y les recordamos estar muy pendientes a nuestras redes sociales donde seguiremos compartiendo más información sobre los siguientes episodios de esta segunda temporada. Una vez más, Camilo, gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo por iniciar esta nueva temporada con nosotras. No, a ustedes muchísimas gracias por esta bella invitación y nada, espero que sea de mucha, mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Gracias, perfecto, Camilo. Muchísimas gracias, Gaby, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto en un próximo episodio de Conexión Mental. Hasta pronto.